Buenos días. Vamos a ver el tema de soluciones. Muy bien. Entonces vamos a conversar sobre las competencias específicas, ¿no? Lo relacionado a mezclas, solución, solvente, densidad y factores que influyen a la solubilidad. Bien. Tenemos las competencias específicas, que es definir y analizar los conceptos entre soluto y solvente, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellos? La definición de cada uno, reconocer los conceptos de solubilidad y límite, ¿no? El límite de la solubilidad. Y finalmente resolver problemas teniendo en cuenta el soluto en peso de solución, ¿no? Empezamos el tema preguntándonos, en la gasolina, ¿es la gasolina una mezcla? ¿Por qué? Muy bien, mezcla. Una mezcla está formada por una unión de sustancias en cantidades variables y no se encuentran químicamente combinadas, ¿no? Entonces, nos dice de que en una mezcla hay diferentes sustancias, pero todas estas entre sí no están combinadas de forma química, ¿ya? Debido a ello, entonces cada sustancia conserva sus propiedades físicas. Entonces yo no puedo hablar de, de un comportamiento único de una mezcla, ¿no? Dentro de una mezcla, sino de varios comportamientos de cada sustancia, porque no están reaccionadas químicamente. No hay una reacción química entre ellas, sino hay solamente es una es una unión de varias sustancias, ¿no? Es una unión de varias donde cada sustancia conserva sus propiedades particulares, ¿no? Sus propiedades con las cuales están eh, con las cuales cuentan, ¿no? Características de las mezclas. Las mezclas están compuestas por una sustancia que es el medio en el que se encuentran una o más sustancias en menor proporción. Se llama fase dispersante, ¿no? Fase dispersante. Y tiene otra fase dispersa, que es la sustancia en la que están. O mejor dicho, la sustancia que se encuentran en el medio, ¿no? Entonces, tenemos dos productos, ¿no? Tenemos dos productos, ¿no? Una parte que se llama fase dispersante y otra parte que se llama fase dispersa. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, algún voluntario, el voluntario. A ver, yo voy a empezar a trabajar eh, con los que empiecen a interactuar conmigo, ¿ya? Profe, Sí. ¿para qué?
Leo o Indícame, ¿qué tipo de fase existen? la dispersante y la dispersa. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que unas son las del medio y las otras las que están en él. Correcto, ¿no? Un ejemplo del medio podría ser el agua, ¿no? Y un ejemplo de las que están en él, ¿cuál podría ser? Mm, la salmuera, Por ejemplo, claro, ya, sacarosa, o el azúcar. la sacarosa. Ah, Ujú. Ya, entonces, ese es un ejemplo de mezcla, ¿no? Donde hay una fase que es el medio, una fase dispersante y una fase dispersa, ¿no? Que sería la sustancia de menor cantidad. ¿Sí? Bien, Salvador. Ok. Después hablamos de clasificación de las mezclas, ¿no? De acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, ¿no? O sea, el medio, las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿no? Entonces nos hablan de dos tipos de mezclas según la clasificación, ¿correcto? Hay dos tipos de mezclas, ¿no? Entonces, a ver, dígame, ¿qué, qué entienden ustedes por mezclas homogéneas? A ver, mezclas homogéneas. que es en donde lo trabajamos solo se nota un sol, o sea, solo un solo compuesto, parece un solo compuesto a simple vista. Ujú. Sonko, utilice el micro, por favor. A ver, eviten utilizar en lo más posible los textos, ¿ya? Ya. Entonces, cuando es una mezcla, entonces empiezan a observar todo el sistema como si fuera uno solo, ¿no? Esa sería un tipo de mezcla homogénea, ¿no? A simple vista, a simple vista. Ejemplo, el aire, el agua potable, ¿no? Ustedes cuando ven esos componentes lo ven como uno solo, ¿no? Como si fuera puro, ¿no? Eso es visualmente, ¿no? Mientras que una mezcla heterogénea, las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, ¿no? Entonces, a simple vista empiezo a distinguir más de más de una sustancia, ¿no? Apreciándose eh, dentro de una solución, de repente un fluido, ¿no? Y dentro del fluido, ¿qué cosa puedes ver? Puedes ver alguna sustancia física, ¿no? Por ejemplo, agua con aire, perdón, agua con piedra, ¿no? Agua con una piedra, ¿no? O agua con aceite, pues, ¿no? El agua con aceite. A ver, ¿por qué consideran agua con aceite una mezcla heterogénea? Porque el agua y el aceite nunca se van a juntar, al uno hacer una sustancia polar y el otro apolar. Ujú. Porque están separadas, ¿no?
en cierto momento tú puedes agitarlo, ¿no? Lo agitas y todo y parece que se van a unir, ¿no? Pero conforme el agua se va calmando, entonces se empiezan a distinguir de una sustancia de la otra, ¿no? Se empiezan a distinguir porque cada sustancia conserva sus propias propiedades físicas, ¿no? Ok. Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones, suspensiones y coloides, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablemos de emulsiones, cuando hablemos de suspensiones o coloides, entonces estamos hablando de mezclas heterogéneas, ¿ya? Estaríamos hablando de mezclas heterogéneas. ¿Tenemos preguntas acá o no? No hay preguntas. No, Profesor, una pregunta. Mezclas heterogéneas puede ser de dos a más componentes, ¿no, profesor? Correcto, ¿no? Nosotros hablamos de mezclas a partir de dos componentes, ¿no? Entonces mezcla pueden ser tres, sí, cuatro, sí, claro, sí, ¿no? Correcto. Por ejemplo, emulsiones. ¿Qué cosas son emulsiones? ¿Quién participó ahorita? Perdón. ¿Quién me ha hecho la pregunta de las sustancias? Hola. Yo, profesor, presente. Equipo Molina. Quispe, Quispe, por ejemplo, ¿qué son emulsiones? Son dos fases líquidas inmisibles, profesor. ¿Qué significa eso? Que las dos fases Que las dos fases, o sea, se van a mantener separadas, ¿no? No se van a mezclar para nada, ¿no? Muy bien. sí, profesor. Salvador, ¿qué más? Leo, ¿Qué son suspensiones, con tus palabras? cuando en una fase líquida se disuelve o se pone un sólido Ya, y, y uno al mezclarlos forma como agua un aspecto opaco. ya, ok. Damián, Damián, ¿qué son suspensiones? Con tus propias palabras. Ya, ok. ¿Qué son soluciones? Suspensiones, perdón. Suspensiones, ¿qué son suspensiones? A ver, ya, a ver. Si no tienes micro por el chat, ya, se va acabando la oportunidad, ya. Damián, es una mezcla heterogénea formada por
un sólido polvo que se dispersa. Mira, ya. Suspensiones es un tipo de mezcla llamada heterogénea. ¿Por qué? Porque va a haber cierta cantidad de soluto, ya, va a haber cierta cantidad de soluto que no se va a llegar a disolver, ¿no? No se va a llegar a deshacer, ¿no? Sino que va a estar flotando ahí en el medio. Y esto hace de que la fase soluble sea media opaca. Ya, eso de ahí es una suspensión, ¿no? Estos son suspensiones. Ok, una pregunta, a ver, en general, ¿qué son coloides? Coloides, con sus propias palabras, cualquiera. ¿Qué son coloides? Y yo, profe, A ver, es, es un sistema conformado por dos o más fases. es un sistema conformado por dos o más fases. Más fases. ¿Mm? Puede ser una fluida y una dispersa. ¿No? Y en este caso, en los coloides pueden ser observar los componentes o las sustancias de la mezcla pueden ser observables, ¿no? La diferencia es de que ellos son observables a través de un ultramicroscopio, ¿no? ¿Qué significa? De que las sustancias, o sea, los solutos, los componentes más, los componentes que tienen los componentes que son ¿cómo se le nombra eso? Los componentes que tienen masa, ¿ya? Estos son muy pequeños, ¿no? Son muy pequeños. Observables, sí, ¿no? Pero no a simple vista, ¿no? Sino con microscopio. Entonces, estos componentes mantienen su misma propiedades físicas, ¿no? Independientemente del solvente, independientemente, ¿no? Porque el solvente también tiene sus propiedades físicas, ¿ya? Pero no lo ves a simple vista, ¿no? Entonces, cuando no son observables a simple vista, pero sigue siendo una mezcla porque cada sustancia conserva sus propiedades físicas, entonces a eso se le llama coloides. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Está claro, ¿no? El coloide, acá tenemos una tablita, ¿no? Donde te indica, donde tienes la fase dispersa y la fase continua, ¿no? Y te hace comparación, gas con líquido o gas con sólido, ¿no? Y tienes diferentes ejemplos, ¿ya? Solución. Es un sistema, ya, es un sistema
material homogéneo formado por dos o más sustancias, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una solución, ya estamos hablando de un sistema homogéneo, ¿ya? La sustancia la menos abundante recibe el nombre de soluto, ¿ya? Mientras que la más abundante recibe el nombre de solvente, ¿correcto? Sí, Solución es igual a soluto más solvente, ¿ya? Entonces, si tú tienes un soluto, ¿no? Lo combinas con un solvente, entonces estamos hablando de una solución. Por ejemplo, tenemos acá la solución. No se produce una reacción química, sino solamente un proceso físico. Ya, entonces en una solución no existe reacción química. Ya, solamente existe un proceso físico. Puede existir en cualquiera de los tres estados. ¿Qué significa? Que puedes obtener en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Sobre todo cuando el agua es el solvente, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? Es lo más común, ¿ya? Es lo más común. ¿Ya? El agua es el solvente universal, ¿ya? El agua es el solvente universal. Por ejemplo, ven ahí, ¿qué está pasando? ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que pasó ahí o no? Sí, profe, se está disolviendo. sí, Ujú. profe. ¿Qué Se está ocurrió? destruyendo el, ¿Quién cree que representa el agua? El rojo, profe, el rojo. el rojo. Correcto, el rojo es el agua, ¿no? Y el verde es, ¿qué vendría a ser el verde? El soluto. Correcto, es el soluto, ¿no? Entonces nosotros tenemos el agua que es el solvente y el verde que es el soluto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el agua? El agua lo que hace es rodear ¿a quién? Al soluto, ¿no? Lo rodea. A ver, características del agua, ¿no? Es descrita muchas veces como el solvente universal, ¿no? Entonces es llamado el solvente universal, porque disuelve muchas de las sustancias conocidas. Entonces, muchas de las sustancias son disueltas ¿por quién? Por el agua, ¿no? Entonces, al agua comúnmente se le conoce como solvente universal. Disolver un soluto en agua, las moléculas de agua rodean al soluto tal como muestra la siguiente figura, ¿no? Entonces, algo similar a lo que hemos visto, miren lo que ocurre, ¿no? Ven cómo actúa el agua, ¿no? El agua tiene una polaridad, ¿no? Entonces tiene una facilidad de utilizar esa polaridad para extra, para adherirse a ciertas sustancias. Agua con sal es una solución aniónica, ¿ya? Agua con sal.
Disolución de la sal en agua. Entonces ocurre eso de ahí, miren, la sal en el agua. Entonces el agua en este caso, el agua son eh, son estas partículas de color celeste, ¿no? Y la sal es esta partícula de color marrón, ¿no? Marrón y beige. Entonces, tú en la sal vas a obtener ¿qué cosa? Sodio y ¿qué más? Cloro, ¿no? Sodio y cloro, ¿no? Donde está unido el sodio y el cloro, ¿no? Por la carga, ¿no? Por la carga de esos materiales, tanto de sodio como de cloro. Entonces, el agua, ¿qué propiedad? El agua como tiene una carga, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a unir, se va a unir, ¿no? Y lo va a atacar, mira. Después que lo deshace, lo va a atacar y se va a juntar eh, por la polaridad a cierto componente, en este caso el cloro, ¿no? En este caso el cloro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tienes el agua y cuando se junta a una sustancia de polaridad positiva, entonces hablamos de hidratación de catión, ¿no? Pero cuando el agua se junta a una sustancia de polaridad negativa, se le llama hidratación de anión, ¿ya? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta acá? Ya, muchachos, a ver. Metanol en agua. A ver, veamos metanol en agua. Ya, en la primera gráfica tenemos el agua, ¿no? En la primera gráfica tenemos el agua. ¿Y después qué cosa tenemos? ¿No? Acá tenemos el agua, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Metanol. El Etanol. metanol, ¿no? La combinación de ellos eh, va a ser una solución, ¿no? Una solución de quién es de agua más metanol. Y, y date cuenta de esto, mira, el agua, mira, tiene sus dos hidrógenos y su oxígeno, ¿cierto? Ya, esos dos hidrógenos y oxígeno, ¿dónde están? Están por acá. ¿Sí? ¿Te llegas a dar cuenta ahí? Sí, ¿no? Sí se observa, ¿no? Claro. Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve. Muy bien. ¿Y esta qué molécula es? ¿Molécula de qué es? Etanol. Metanol. Y esa molécula, si te das cuenta, está por acá. ¿Sí? ¿Sufrió algún cambio esa molécula? No. ¿Se mantiene sus propias características o no? Sí. Mantiene sus propias características. ¿Ya? Cada una, ya sea el agua como el metanol, ¿ya? Mantiene sus propias características. Entonces estamos hablando de una mezcla. Ya. Sal es un compuesto iónico. La sal es un compuesto iónico y el metanol es un compuesto covalente.
Ya. ¿Qué es un compuesto iónico? ¿Qué es un compuesto iónico? A ver, un compuesto iónico es eh, es la polaridad de un componente. ¿Ya? Es la polaridad de un componente. Y un compuesto covalente es esa fuerza de enlace entre partículas y partículas, entre diferentes partículas. Es decir, yo hablo de compuesto iónico cuando cuando dos sustancias empiezan a ceder electrones, ¿ya? Empiezan a ceder electrones. Entonces, ahí yo estoy hablando de un compuesto iónico. ¿Ya? Y cuando hablo de compuesto covalente, yo hablo de compuesto covalente cuando dos sustancias mantienen ahí su misma estructura inicial, ¿ya? Pero sin embargo, utilizan sus enlaces para juntarse, ¿no? Como el ejemplo que vemos acá en pantalla. Si te das cuenta, mantienen sus propiedades, no han cedido electrones, no han cedido nada, mantienen sus propiedades, solamente que ahora se han enlazado. ¿Se han enlazado qué sustancias? El metanol con el agua, ¿no? Entonces, ¿existe una mezcla? Sí, ¿no? Pero cada una mantiene sus propiedades iniciales. Sin embargo, tuvieron pasaron por el proceso de enlazarse unas con otras, ¿no? Se han enlazado. Ya, esa es la diferencia entre compuesto iónico y compuesto covalente. A ver, solución química. Son mezclas homogéneas, una fase, que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente. ¿Ya? Entonces nosotros hablamos de soluto y solvente, ¿no? Y estas se mezclan en diferentes proporciones, ¿no? Pero sin embargo, no hay reacción química, ¿ya? No hay reacción química. Entonces, una solución está compuesta de un soluto más un solvente, ¿ya? Una solución es un soluto más un solvente. Entonces, a ver, me ayuda. A ver, De la Cruz, ¿qué es un soluto? Defínelo, por favor, De la Cruz. Profe, De la Cruz. Ya, a ver, ok. Un soluto. Háblame de un soluto. es una sustancia que disuelve a otra. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, el agua es un solvente del soluto, ¿verdad? Ujú. Es una sustancia que es disuelta, ¿Que es disuelta o disuelve? que se disuelve con otro. Por ejemplo, el agua puede disolverlo a la sal. La sal puede ser un soluto. ¿El agua es un soluto o No es un solvente. es un solvente? La sal puede ser un soluto. Ujú. Ok, ya, listo. Entonces, a la naturaleza de soluto se deben el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica, ¿no? ¿Qué significa? De que prácticamente el que define el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica, ¿quién es? ¿El soluto o el solvente?
El soluto, que es el de menor o mayor cantidad. menor cantidad. ¿Ya? Entonces, Menor. muchachos, entonces es una buena referencia esta, ¿no? Es una buena referencia, que el soluto es el que define el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica, ¿no? Como el agua con sal y el Sí, agua sin sal. Uno es más conductor eléctrico que el otro, cambian de olor, sabor y un poco de color. claro. Uno se vuelve más opaco que el otro. Ujú. Y también a veces cuando una solución adopta un nombre, la consideración principal es de parte del soluto, ¿no? La consideración de ese nombre es por el soluto, ¿ya? Muy bien. Mientras que solvente, ¿qué cosa existe? Presente, profesor. A ver, ¿puedes indicarnos o hablarnos sobre solvente? ¿Lo leo o con mis propias palabras, profesor? Palabras, ¿no? El solvente es una sustancia en la que se diluye un soluto, profesor. Se diluye un soluto, ¿no? ¿Existen tipos? ¿Cuáles son? Sí, el solvente polares y no polares. ¿Tú sabes En los a qué se polares, le llaman solventes polares y a qué se le llaman solventes no polares? La diferencia. no, pues, Tenemos ejemplos, ¿no? Agua, alcohol, alcohol etílico y amoníaco, ¿no? De polares. Y no polares, los ejemplos tenemos benceno, éter, tetracloruro de carbono, ¿no? Pero, ¿a qué se llaman polares? ¿A qué se llaman no polares? A ver, polares son aquellas sustancias, ¿no? Que tienen una polaridad eléctrica. ¿Qué significa? De que en cierta parte de la sustancia, ¿no? Tiene cierta carga, digamos, negativa, ¿ya? Y en tiende a tener esa fuerza o esa carga negativa, ¿no? Entonces, como tiende a tener esa carga negativa, en otra parte una carga positiva, entonces son polares, ¿no? Porque tiene esa capacidad de generar un campo, una fuerza magnética. ¿Está bien? ¿Está bien, Quispe? sí, profesor. Entonces, ¿qué cosas serían no polares? No polares serían los que no tienen una conexión magnética Los que no entre son sí. capaces de generar una fuerza magnética, ¿no? Ya, entonces esa es la Sí. diferencia entre polares y no polares. ¿Cuándo son polares? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué una sustancia termina siendo polar? Una sustancia termina siendo polar porque en su estructura en sí no es, no es completamente simétrica. Ya, no es simétrica. Ya, mientras que los no polares sí son simétricas. Ya, en su estructura de composición de elementos es simétrica, ya, en los no polares. Mientras que en los polares son asimétricas. ¿Sí? Me copiaron todo, ¿no?
Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces yo ya tengo clara la diferencia entre polares y no polares. ¿Y por qué son polares? ¿Por qué no son polares? Por su estructura, ¿no? Por su estructura de ser simétricas o asimétricas. Listo. En la solución líquida se toman como solvente universal el agua, ¿no? ¿Debido a qué? A su alta polaridad. Ah, ya. Entonces por eso el agua es el solvente universal, ¿no? Porque es muy asimétrico, ¿no? Y debido a ello, el agua es extremadamente polar, ¿ya? El agua es extremadamente polar. El solvente da el aspecto físico a la solución, ¿ya? El solvente en general da el aspecto físico. Pues, a ver, de la Cruz, ¿qué es Sí, concentración en una profesor. solución? Concentración de una solución, ¿no, profe? Ujú. Concentración. eh, es el resultado de una composición. Ya. Una composición. ¿Alguien ayuda ahí, Salvador? La concentración es como es la relación entre el soluto y el solvente, la cantidad de soluto en un solvente. Correcto, ¿no? Es esa relación de cantidad de soluto respecto al solvente. ¿Qué significa? A mayor cantidad de soluto, ¿qué pasa con la concentración? Aumenta. Aumenta. ¿Ya? Listo. Entonces, esta relación se expresa en forma cuantitativa, ¿ya? En forma cuantitativa. Es decir, en cantidades. ¿Ya? De unidades físicas y unidades químicas, ¿no? Debiendo considerarse densidad y el peso molecular del soluto, ¿no? Entonces se considera eso. Cuando hablo de densidad hablo de temas físicos, ¿no? Y cuando hablo de peso molecular hablo de temas químicos, ¿no? De unidades químicas. Muy bien. Concentración en unidad física. Miren, concentración en unidad física. Porcentaje masa en masa. Indica la masa de soluto en gramos, ¿no? Presente en 100 gramos de solución. Decimos de X gramos de soluto con 100 gramos de solución, ¿no? Esa es eso de ahí es una solución, ¿ya? Donde hay una relación de cantidad de soluto versus cantidad de solución, ¿no? Un ejemplo más claro, miren, un ejemplo más claro. Una solución de azúcar en agua, ¿no? Una solución de azúcar en agua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos combinando? Agua con azúcar, ¿no? En esta solución se dice que hay 20 gramos de azúcar, ¿no? Y 70 gramos de solvente. ¿Qué significa? Que la solución, ¿cuánto tiene de peso? La solución, 990 gramos. 90 gramos, ¿ya? Entonces, la solución tiene 90 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque está sumando, ¿qué cosa? Está sumando el soluto más el solvente.
¿no? Entonces, eso de ahí es la solución, ¿no? Es la solución, ¿no? La suma de soluto más el solvente, ¿ya? Entonces, me dice de que en 20 gramos, que la solución tiene 20 gramos de azúcar, ¿no? Como soluto. Sin embargo, la solución en sí tiene 90 gramos, ¿ya? Entonces, si yo voy a tener una solución de 100 gramos, ¿no? Ahora ya no hablo de 90, de 100, entonces, ¿cuánto de azúcar existirá en esa nueva solución? Ah, entonces yo simplemente hago una regla de 3, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Multiplico 20 por 100, ¿no? Y lo divido entre ¿quién? Entre 90, ¿no? Hago el despeje y tú dices, ah, más o menos 22%. Ahora, porcentaje masa en volumen, ¿no? Ahora, masa en volumen, ¿no? Entonces, ¿qué significa peso respecto a quién? Al volumen, ¿no? Y yo cuando hable de volumen voy a hablar de qué? De 100 mililitros, de 100 mililitros, ¿ya? Ojo de que en la primera parte hablo de soluto y en la segunda parte hablo de qué? Hablo de solución. Ya, vemos acá, mira, una solución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio, ¿no? Es una solución salina. Esta solución contiene 80 mililitros, ¿no? Entonces tengo 30 gramos de cloruro de sodio en 80 mililitros, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí observamos, ¿cierto? Calcular su concentración en porcentaje de masa entre volumen. Ah, ya. Entonces, la concentración, ¿cómo la calculo? La concentración lo calculo con una regla de 3, ¿no? ¿Por qué, por qué 100? ¿Por qué 100 mililitros? ¿Por qué no agarro 200, 150? ¿Por qué? Por el total, profesor, del porcentaje. Mm, Es teórico. sí, porque es la relación tiene que ser siempre sobre 100 mililitros. Es igual que cuando trabajas la masa con moles. Siempre agarras un gramo, Ajá, correcto, un kilogramo. ¿no? Entonces, mi referencia va a ser 100 mililitros. Ya, yo cuando quiero hablar de porcentaje de peso a volumen, entonces como referencia de volumen voy a agarrar 100 mililitros. Ya, y ese valor voy a tener de resultado, lo voy a considerar como un porcentaje de concentración, ¿no? Y según la relación que estoy agarrando, que es gramos y volumen, entonces va a ser la concentración de peso entre volumen. ¿Ya? Listo. A ver, porcentaje de volumen a volumen. Mira, ahora volumen a volumen. ¿Qué te dice? Cierta cantidad de soluto en 100 mililitros de solución. Otra vez 100, mira. Otra vez 100, ¿no? Porque es la referencia, ¿ya? Es la referencia. Calcular la concentración en volumen de una solución alcohólica que contiene 15 mililitros de alcohol disuelto en 65 mililitros de solución, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo de alcohol?
¿cuánto tengo de solución? Entonces, ¿qué 65 mililitros. tendría que hacer? Poner esa relación, ¿no? De 15 mililitros de alcohol versus 65 mililitros de alcohol, de solución. Como yo quiero una concentración, calcular su concentración, entonces todo tengo que llevarlo ¿a qué? ¿A qué tengo que llevarlo? A 100 mililitros. A una solución de 100 mililitros, ¿no? Porque es la referencia, 100 mililitros. Entonces una regla de 3, ¿no? 15 por 100 dividido entre 65, ¿no? Y ese valor sería el porcentaje de concentración de volumen a volumen, 23,08. ¿ya? Muy bien. Ahora, concentración común. Concentración común. ¿Ya? Indica la masa de soluto en gramos presente en un litro de solución. ¿Ya? Recordar que un litro, ¿qué cosa es? Es mil mililitros. ¿Ya? Eso es Un kilogramo. ¿ya? Un mililitro. Ese es volumen, ¿no? Ok. Por lo que es lo mismo decir que eh, un miligramo un miligramo está relacionado a 1.000 litros, a un mililitro, ¿no? Perdón, un mililitro. A ver, ¿cómo lo voy a leer? Lo voy a leer de esta forma. X gramos de soluto va a estar en un litro o 1.000 mililitros de solución. ¿Ya? Es como lo voy a leer. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Tenemos el cloruro de potasio, ¿no? ¿Que contiene qué cosa? ¿Qué contiene? 10 gramos de sal. Ya contiene 10 gramos de sal, ¿no? Estos 10 gramos de sal están en 80 mililitros de solución. Ya, calcular la concentración en gramos por litro. Ya, en gramos por litro. Entonces, a partir de esa relación, ¿qué puedo decir? 10 gramos de sal están contenidos en 80 mililitros de solución, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya, entonces todo a qué lo voy a llevar, a qué hemos dicho que lo voy a llevar, a ¿cuántos mililitros? Mil, 1000 mililitros de solución. Y eso equivale a un litro, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok, entonces lo voy a llevar a esos mil mililitros. Entonces una regla de 3, ¿no? 10 por 1000 entre 80. ¿Cuánto me sale? 124. 100, 125 gramos litro. Ya, 120, 25, perdón, no 125 gramos por litro, perdón. Ya, sencillo, ¿no? Ok. Partes por millón. Partes por millón. Nosotros cuando hablemos de partes por millón, entonces definimos como miligramos de soluto disueltos en 1.000 mililitros, ¿no? O un litro de solución. Hay que tener esto de referencia, ¿no? Un gramo es 1.000 miligramos. Entonces, yo voy a tener de que X cantidad de miligramos de soluto, ¿ya? X cantidad de miligramos de soluto con referencia a cuántos mililitros de solución, ¿no? Entonces, es lo que tengo que considerar, ¿no? Esa relación. Ejemplo, mira, calcular la concentración en partes por millón de una solución que contiene 0,85 gramos, ¿no? De ese compuesto de potasio, nitrógeno y oxígeno.
¿no? Disueltos en 670 mililitros de solución. ¿Ya? Entonces, empiezo con la relación de soluto versus solvente. ¿Qué cosa digo? De que, a ver, en primer lugar se debe transformar los gramos a miligramos según la relación de arriba, ¿no? Entonces, todos los gramos los voy a llevar a miligramos. Te dice que hay 0,85 gramos. Ah, eso lo llevo a miligramos. 0,85 gramos es igual a qué? A 850 miligramos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya lo tienes en miligramos. Ya, ok. Una vez que tienes en miligramos, ¿qué cosa hace? Hace la relación. 850 miligramos equivalen a 670 mililitros de solución, ¿no? Entonces, si yo quiero llevar eso a partes por millón, entonces lo tengo que relacionar ya no a 670 mililitros, sino a cuánto, a 1000 mililitros, ¿no? Entonces, el X sería igual a 850 ¿por cuánto? Es una regla de 3, ¿no? 850 ¿por cuánto? Por 1000 mililitros. Por 1000, ¿no? Por 1000, ¿no? Nada más. Ahí sale la respuesta de frente. Son 1000 entre 670 mililitros. Entre 670, ¿no? Ya, entonces, ese resultado, ¿cuánto va a salir? 1268.65 partes por millón. ¿Ya? Dilución. ¿Qué es dilución? Dilución es el procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución, ¿no? Entonces, para generar una dilución, hay que disminuir la concentración, ¿no? ¿Y cómo puedo disminuir la concentración? Echando más solvente. Echando más solvente. ¿Ya? Pero si yo no tengo más solvente, ¿cómo puedo disminuir la solución? Echando otro soluto. Echando otro soluto, ¿puedo disminuir la concentración o aumentarlo? Por ejemplo, si tengo un vaso con agua y sal Ujú. y está muy fuerte, puedo echarle azúcar. Ya, pero no estás, ahí estás generando una nueva mezcla, pero no estás disminuyendo la concentración. Tendría que ser constante, tendría que variar, tendría que ser equivalente. Ujú. A ver, por ejemplo, una muy buena respuesta de Salvador es de que para disminuir la concentración es echando más solvente. Más solvente, muy buena. Ya, pero si yo no tengo más solvente, ¿es posible disminuir la concentración? Claro que sí. ¿Cómo? Retirando soluto. Ya, si logro retirar soluto, entonces voy a disminuir la concentración. Entonces, una solución puede variar la concentración, sí. O aumentando soluto, o disminuyendo soluto, o aumentando solvente. Una de las dos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, en una mezcla exacta, perfecta, en un auto, en la combustión de un auto. Cuando es una mezcla exacta, una mezcla buena, la ideal, entonces ustedes ¿qué van a tener? Ustedes van a tener como resultado que va a tener una buena explosión,
ya dentro de la cámara de combustión, y no te va a generar humos, muchos humos. O sea, prácticamente va a estar funcionando el motor y tú no vas a ver ahí humo de escape, nada. ¿Por qué? Porque hay combustible, hay aire, ¿no? Y hay temperatura de forma ideal, ¿ya? La cantidad de aire y la cantidad de combustible es ideal. La cantidad es lo ideal. Es justo lo que necesita. Entonces, el consumo es tan exacto, ¿ya? Que no te bota humo de color. ¿Qué significa esto? Esto significa de que si es que el filtro empieza a fallar porque está muy sucio, entonces va a ingresar poco aire. Ya va a ingresar poco aire. ¿Qué significa? Que a la mezcla, ¿qué cosa le va a faltar? ¿Qué le va a faltar a la mezcla? Si funciona aire, combustible y temperatura. Aire. Más aire. Le va a faltar aire, ¿no? Y como resultado, ¿qué cosa vas a tener? Vas a tener mucho humo negro. Perdón, sí, humo negro. ¿Ya? Como resultado, mucho humo negro. ¿Qué significa? Que cada vez que tú veas humo negro en un auto, ¿tú qué vas a pensar? Que está mal el filtro. Me falta aire de la combustión. Que le falta aire, ¿no? Entonces está mal el filtro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muy poco aire y hay mucho combustible, ¿no? ¿Está bien? Sí. Listo. Mira, mantén esa idea bien clara. Mira, mantén esa idea bien clara. Entonces, cada vez que tú veas que hay exceso de humo negro, ¿qué vas a estar pensando? De que filtros, ¿no? Filtros, no está entrando aire. No está entrando aire. Sin embargo, en la vida real no es tan cierto eso. O sea, es cierto, pero no es totalmente cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, y esto te va a ayudar a romper un poco el pensamiento común. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a ver los filtros, vas a ver que los filtros están en buen estado. Entonces, ¿por qué tiene humo negro? Si los filtros están en buen estado. ¿Por qué crees que tiene humo negro? Si los filtros están en buen estado. La temperatura. Tiene la temperatura ideal, pero sale humo negro. Entonces, combustión. Correcto, combustión. Combustión. Tiene mala combustión. O sea, solamente la mala combustión es lo que te manda humo negro. ¿Y por qué tiene mala combustión si tiene buen aire? El aire que entra es ideal y la temperatura es ideal. El combustible. El combustible, sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? De que hay un exceso de combustible. Pero el aire entra bien. Pero seguramente los inyectores están goteando combustible. Entonces, el tema es combustión, no es aire, no es combustible, no es temperatura, sino es verlo como todo el sistema de la mezcla, ¿no? Aire más combustible más la temperatura. Ya, entonces, si es que tú ves humo negro, no tienes que pensar inmediatamente, de que es el aire, ¿no? De que es el filtro de combustible. Sino también tienes que pensar de que, puede ser el aire,
o de repente también puede ser el combustible. Pero siempre uno como técnico se tiene que ir siempre para la parte más fácil. Entonces tienen que revisar primero filtro. Si es que ves que el filtro y todo el sistema de aire está bien, ya. ¿Qué estás pensando? Ya sé qué cosa es. Es el sistema de combustible, ¿no? Pero toda esta metodología o este análisis lo haces a partir de conocer la mezcla ideal para una combustión. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos que tratar de ver todo el conjunto, no solamente las partes, ¿no? Sino todo el conjunto. Todo el sistema. Correcto, ¿no? Entonces, al agregar más solventes se está aumentando la cantidad de solución, pero la cantidad de soluto se mantiene constante, ¿no? Eso es una dilución, ¿no? Está claro acá, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener esto, mira, ¿no? Vamos a tener esta relación numérica, ¿no? Esta relación ¿de qué? ¿Esto qué cosa es? Volumen, ¿no? ¿Y esto qué es? Concentración. Si tengo una concentración y un volumen, ya, esto va a ser igual a una segunda concentración versus su segundo volumen. Ya, un ejemplo. Mira, tenemos este compuesto en cuanto en 18 moles, ¿no? Moléculas, ¿no? 18 moléculas. Se necesitan ¿para cuánto? Esas 18 moléculas. ¿Para cuántos? Para 6 litros. ¿Ya? Para 6 litros. De solución, a ver, ¿qué volumen de 18 m se necesitan para preparar 6 litros? Perdón. ¿Qué cosas necesitas preparar? Necesitas preparar 6 litros de qué? ¿De, de qué? De una solución de 5m, ¿no? Necesitas 6 litros para una solución de 5m. Mole. Entonces, mi relación va a ser C1 por B1 es igual a C2 por B2, ¿no? Si finalmente yo quiero preparar 6 litros, de solución 5m, entonces ¿qué cosa multiplico? 6 por 5, ¿no? Porque finalmente eso es lo que quiero. Dice, ¿qué volumen necesito? Acá está, ¿qué volumen necesito? Si yo tengo ¿cuánto? Si yo tengo 18m. Entonces ese producto es igual a eso. Y yo al despejar, ¿qué cosa voy a tener? El volumen. El volumen que necesito, ¿no? Acá realmente es volumen, ¿no? Es volumen, no es M, sino es volumen. ¿Ya? Listo, a ver, por ciento, masa y masa volumen, ¿no? Se representa con el símbolo porcentaje de M y porcentaje M sobre M y porcentaje de M sobre B. Sus soluciones se conocen como porcentuales. Se define como el número de gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución, ¿no? Entonces la relación entre soluto versus 100 gramos de solución
Eso es porcentaje, ¿no? Y porcentaje de masa a volumen es la cantidad de gramos de soluto versus 100 mililitros de solución, ¿no? Entonces, el porcentaje está expresado de una masa respecto a cierta cantidad de masa o respecto a cierta cantidad de volumen, ¿no? Pero eso expresado en 100 gramos o 100 mililitros. Las unidades son gramos y mililitros, ¿no? Ya sea respecto al peso o respecto al volumen. Ya, entonces, matemáticamente, está considerada de esa forma, ¿no? Masa de soluto entre masa de solución. O masa de soluto entre volumen de solución. Algo muy importante, muchachos, a ver, esto es muy importante. Mira, masa de solución, siempre masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente. ¿Ya? Eso es masa de solución. Y volumen de solución es diferente a volumen de soluto más volumen de solvente. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, la proporción de masa no es igual a la proporción de solución, a la proporción de volumen en la solución. Ya, es diferente, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Las masas se pueden sumar, ¿no? Entonces las Los masas se volúmenes pueden sumar, ¿no? Y los volúmenes, no. los volúmenes no se pueden. Ok, profesor, gracias. Esto también lo conoce bastante bien, ¿no? Densidad. ¿Qué cosa es densidad? Es una relación numérica, ¿no? ¿De qué? De masa y volumen. ¿Pero de quién es? De la solución. El total de masa entre el total de volumen de una solución, ¿eso qué cosa es? Densidad. ¿Ya? Esa es densidad. Clasificación de las soluciones. Ya, de acuerdo, clasificación de las soluciones. De acuerdo a la cantidad de soluto, puedes tener las soluciones saturadas, diluidas, concentradas y sobresaturadas. ¿Qué cosa es saturada? Saturada es cuando ya no entra un soluto más en una solución. ¿Qué significa? De que si tú pones un soluto más, ese soluto que va a entrar no se va a deshacer, disolver, sino se va a mantener en su estado, en su estado físico, ¿no? Va a mantener su estado sin deshacerse, sin diluirse. Ya, eso es Igual que, solución saturada. Dime. igual que cuando tú estás haciendo tu agua en la mañana y le echas demasiado azúcar y hay un punto donde ya no se disuelve el azúcar y queda una masa. Y por más que tú muevas esa mezcla, no se va a deshacer ese azúcar, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque la solución ya está saturada, ya se ha saturado ya. ¿Ya? Ahora, solución diluida, aquella más diluida, es también llamada insaturada. ¿Qué significa? Que tú aún estás en en la posibilidad de poder seguir echando soluto y que se siga disolviendo. ¿Ya? Entonces tienes todavía solvente que puede disolver
¿A quién? Al soluto que vas a echar en la solución. Solución concentrada. Solución concentrada es aquel grado de concentración, ¿no? que tiene tu solución, ¿ya? Que puede ser diluida, puede ser saturada, ¿no? O también podría ser sobresaturada, ¿no? Eso es solución concentrada, ¿no? La concentración. La concentración que tiene en ese momento de soluto respecto a la solución. ¿Ya? Y solución sobresaturada. Solución sobresaturada. ¿Eso se refiere a qué? A aquella que contiene una mayor cantidad de soluto respecto a la solución saturada. Entonces, si nos basamos en el ejemplo que nos dijo Salvador, es cuando has echado un exceso de azúcar y no puede ser disuelta, no, la solución no es capaz de disolverla porque ya está completamente cargada. Entonces a eso lo llamamos sobresaturada. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? No. ¿Ya preguntas, no? Muy bien. De acuerdo a la conductividad eléctrica, ¿no? Puede ser electrolíticas o no electrolíticas. Ya, se llaman también soluciones iónicas, ¿no? Lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Presentan una apreciable conductividad eléctrica. Ejemplo, soluciones acuosas de ácidos y bases, ¿no? O también sales. A ver, no electrolíticas. Su conductividad es prácticamente nula, ¿no? Prácticamente no conducen electricidad, ¿no? No forman iones y el soluto se disgrega hasta el estado molecular. Ejemplo, soluciones de azúcar, alcohol, glicerina. Estos son no electrolitos. Factores que influyen en la solubilidad, naturaleza del soluto y solvente, ¿no? Los solutos polares, ¿ya? Los solutos polares. Eso hemos hablado hace rato, ¿se acuerdan? Son solubles en disolventes polares y los apolares no disolventes en disolventes apolares, ya que se establecen los enlaces correspondientes entre las partículas de soluto y de disolvente, ¿no? Es decir, lo similar disuelve a lo similar, ¿no? Entonces, lo soluto disuelve a lo soluto, ¿no? Los solutos polares disuelven a los solutos polares, ¿no? Y los solutos y los apolares disuelven a los apolares, ¿no? Ya, esa es la naturaleza de los solutos y solventes, ¿no? No. Muy bien. Por ejemplo, cuando un líquido es infinitamente soluble, ya, se dice que son miscibles, como el alcohol y el agua. ¿Qué significa? De que el alcohol y el agua son, ¿qué significa que sean miscibles? Que se pueden disolver entre ellos. Damián, ¿alguna pregunta? Damián, Damián. Bueno, efectos de la temperatura, solubilidad de sólidos en líquidos. La variación de la solubilidad con la temperatura está relacionada con el calor absorbido y des- desprendido durante el proceso de disolución. Si durante el proceso de la disolución de solución en el líquido se absorbe calor.
Ah, ya, ok, listo. Entonces, acá nosotros vamos a hablar de procesos en la disolución, ¿ya? Por ejemplo, procesos endotérmicos o procesos exotérmicos, ¿no? ¿A qué llamas procesos endotérmicos? Cuando consume calor, Ujú. aumenta su temperatura. Cuando absorbe calor externo, ¿no? Y exotérmico, Cuando expulsa calor. cuando expulsa calor, ¿no? Eso es para la solución, ¿no? ¿Ya? Para la solubilidad, ¿ya? Eso es para la solubilidad. Ya, entonces, esto tiene que ver con la cantidad de calor que absorbe o desprende, ¿no? Y bueno, y acá hay algunas curvas que vamos a estudiarlas ya en laboratorio. Ya, estas curvas de efectos, ¿ya? Esto sí vamos a verlo en laboratorio. Muchachos, listo. ¿Tenemos preguntas? No, profe, de mi parte no. Mm, Muy bien.